señora ministra. Muy buenos días, señores ministros. Muy buenos días también a quienes acompañan esta transmisión correspondiente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia del día miércoles 30 de noviembre del año 2022. En primer lugar, el informe de la Presidencia. Se ha dictado la resolución número 2490 del 29 de noviembre del año 2022, por la cual se designa como interino del Tribunal de Cuentas Segunda Sala a partir del día de la fecha al magistrado Gonzalo Esteban Sosa Nicoli, miembro del Tribunal de Cuentas Primera Sala, y por el tiempo señalado en dicha resolución pido la ratificación del Pleno a consideración de los señores ministros. Muchas gracias. También se han dictado las resoluciones 2486 del 28 de noviembre, 2485 del 28 de noviembre y 2489 del 29 de noviembre, cuyo contenido ya ha sido remitido a los gabinetes. Pido también la ratificación de dichas resoluciones. A consideración de los señores ministros. Muchas gracias. Segundo punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior. A consideración de los ministros. Se aprueba. Se aprueba. Muchas gracias. Seguidamente tenemos también el tratamiento de las ternas que están pendientes. La primera terna corresponde a la circunscripción judicial de Itapúa. El cargo es un agente fiscal en lo penal para la cuarta región y los ternados son Patricia Elena Maidana Aquino, Evelyn Vanessa Gómez Villalba y Enrique David Fornerón Rodríguez. A consideración de los ministros. Doctora, por favor. Gracias, presidente. Conjuntamente con el ministro César Garay, hemos convenido proponer la designación de Enrique David Fornerón Rodríguez. Él es abogado con una calificación 448 como mejor egresado de la promoción Universidad Nacional de Itapúa 2012. Es especialista en didáctica superior universitaria 2013, la misma institución. Es especialista en Derechos de la Niñez y Adolescencia 2014, Universidad Nacional de Itapúa. Egresado de la Escuela Judicial con un promedio de 448, 2015-2016. Es magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Encarnación 2017-2019. También ha realizado el curso de formación continua en Derecho Penal y Procesal Penal, Interpretación y Argumentación Jurídica en la Escuela Judicial. Actualmente se halla cursando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Itapúa. También ha realizado diversos cursos, seminarios, congresos en diversas áreas del derecho. Actualmente es asistente fiscal, Ministerio Público de Encarnación. 5 años ha sido pasante y practicante, de 2005 al 2009. También ha sido auxiliar fiscal, 2009 al 2012. También es docente universitario en diversas asignaturas, Derecho Penal, Técnicas de Litigación Adversarial, Universidad Autónoma de Encarnación, Derechos del Niño y Niña, Delitos Informáticos, Derecho Procesal Penal, Universidad Nacional de Itapúa. Como en todos los casos, con el ministro César Garay hemos realizado las averiguaciones en la comunidad y goza también del respeto y el aprecio de la comunidad judicial de Encarnación, por lo que consideramos que es la persona adecuada para este cargo. Gracias. Gracias, señora ministra. A consideración del Pleno. Se acompaña. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, queda designado como agente fiscal en lo penal para la cuarta región de Itapúa el abogado Enrique David Fornerón Rodríguez. La siguiente terna también corresponde a la circunscripción judicial de Itapúa. El cargo de agente fiscal de Encarnación. Los propuestos son Arnaldo Javier Garayo Benítez, Ever Regalado Williams Villasanti y Romina Paola Ledesma Rivarola. Sí. Señora ministra. Sí, en este caso también proponemos con el doctor Garay al abogado Ever Regalado William Villasanti. Él tiene está domiciliado en Camiretá. Tiene una maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa en el 2020. También se ha recibido como abogado en la misma institución. También ha realizado el curso de didáctica en la Universidad Tecnológica Intercontinental en 2017. Especialización en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal 2017, Universidad Tecnológica Intercontinental. Diplomados diversos sobre el sistema penal contemporáneo, crimen organizado, dinámica y desafíos internacionales, mediación.
En cuanto a su experiencia laboral, ha sido dactilógrafo del 2009 al 2011, oficial de secretaría hasta el 2013, actuario penal 2013 hasta el 2022. También ejerce la docencia en la Universidad Tecnológica Intercontinental en las materias de Derecho Penal, Parte Especial y General, Litigación Adversarial, Derecho Electoral, Derecho Aeronáutico, Derecho Procesal Penal y otros. También hemos realizado las averiguaciones pertinentes y es una persona que goza del respeto de la comunidad judicial y de Itapúa, por lo que proponemos su designación. Gracias, doctora. A consideración del Pleno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, queda designado como agente fiscal de encarnación el abogado Eber Regalado Williams Villasanti. Simplemente para mencionar que en esta terna también estaba una candidata muy potable, Romina Paola Ledesma Rivarola. Ojalá vuelva a presentarse prontamente para que pueda ser incorporada en algún cargo. La siguiente terna corresponde a Defensoría Pública. El cargo es un defensor público de carácter nacional. Los candidatos son Rodrigo Silvano Vázquez Díaz, Marta Beatriz Ayala Franco y Mauricio Morales Paoli Olmedo. A consideración de los ministros. Doctor Ríos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, sus excelencias, y a quienes nos acompañan a través de los distintos medios de comunicación que transmiten esta sesión. Es para proponer la designación de la doctora Marta Beatriz Ayala Franco. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, promedio 476, mejor egresada. Notaria y escribana pública, también mejor egresada. Maestrando en Derecho Civil y Comercial en proceso de elaboración de tesis. Egresada de la Escuela Judicial. Especialista en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, año 2015-2016, habiendo como egresada integrado el cuadro de honor. Además, cuenta con diplomados en argumentación jurídica, formación continua de la Escuela Judicial, diplomada en Derecho Civil por la Universidad Champagnat de Argentina, diplomada en Derecho Civil y Comercial por el Instituto René Cassin, diplomado internacional en Derecho de la Niñez y la Adolescencia. En su momento, como experiencia laboral, tenemos que fue funcionaria del Ministerio de la Defensa, sigue siendo funcionaria del Ministerio de la Defensa Pública, dactilógrafa, desempeñando funciones en el fuero penal entre 2012-2017, fuero civil 2018-2020, fuero de la niñez y adolescencia 2020-2021, asistente de defensoría 2021-2022. Seminarios que forman parte de su formación: taller sobre relaciones humanas en el contexto laboral, curso de actualización multifuero año 2015. Y dentro de esta impecable trayectoria laboral y académica, voy a citar algunas menciones recibidas por su calidad académica. Mejor alumna desde la escolar básica, del 7º al 9º, del 1er al 3er año de la media, mejor egresada de la media, distinción en la Olimpiada de Matemática, región 2, año 2005, distinción en la Olimpiada Intercolegial de Matemática, región 2, año 2006, reconocimiento por la cooperación en el monitoreo de aplicación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, realizado por el Ministerio de la Defensa Pública, mejor egresada de la promoción 2014 de la carrera de Derecho de la Universidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, sede CACUP. Bueno, ya cité, mejor egresada de la carrera de Notariado, y cuenta con algunas publicaciones. Citaré solo una para ahorrar tiempo.
de las obligaciones de medio y resultado, Revista de Derecho Civil, noviembre 2021, volumen 7. Con estos antecedentes laborales y con esta sólida formación académica, se justifica plenamente la propuesta de la designación de la doctora Marta Beatriz Ayala Franco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Realmente los méritos académicos preceden a esta persona y le aseguro que voy a leer la publicación de la misma porque es de mi materia, obligaciones de medio y resultados, tema álgido en derecho civil. A consideración de los señores ministros, se acompaña también. Por lo tanto, queda designada como defensora pública de carácter nacional la abogada Marta Beatriz Ayala Franco. La siguiente terna corresponde al cargo de un juez penal de Asunción. Los ternados son Fabián Antonio Weinsensen Yafey, Pablino Daniel Barreto Alfonso y Cintia Carolina Huespe Ortega. A consideración de los ministros, doctor Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Propongo la confirmación del doctor Fabián Antonio Weinsensen Yafey. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Americana. Es notario, curso de doctorado en Ciencias Jurídicas, diplomado de Didáctica Universitaria, también en Didáctica Universitaria con énfasis en competencia, diplomado en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal. Cuenta además, como parte de su formación académica, con cursos y seminarios sobre educación superior, ciencia y desarrollo, primer Congreso Nacional de Asistentes del Ministerio de la Defensa Pública, taller de guaraní parlante, taller de negociación y manejo positivo de conflictos. Además, como experiencia laboral tenemos el ejercicio privado de la profesión de abogado entre los años 2003-2013, asistente categoría J1 del Ministerio de la Defensa Pública, juez itinerante de la Circunscripción Judicial de Asunción, año 2016, juez de sentencia de la Circunscripción Judicial de Asunción desde el año 2016. Ejerce también la noble tarea de la pedagogía, es docente con categoría de asistente de cátedra de Técnica Jurídica 1 y 2, Derecho Práctico y Niñez y Adolescencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana, titular de Cátedra de Arquitectura Legal 1 de la Facultad de Derecho de la misma universidad, también titular de la Cátedra de Derecho Civil y Comercial de la misma facultad, titular de Cátedra de Derecho Procesal General 2. Al mismo tiempo, es titular de cátedra de la materia Derecho Romano. En su tarea como juez, tengo aquí datos estadísticos que me parecen muy importantes considerar, no solamente como información, sino para que sean evaluados y fundamentar el pedido y su confirmación. En todo este tiempo dictó 635 resoluciones en su carácter de juez, de las cuales fueron revocadas 4 resoluciones y no tiene ninguna anulación por inconstitucionalidad de ninguna de sus resoluciones en carácter de magistrado. También hay que mencionar que con relación a este magistrado se ha generado un gran debate público. Es un típico caso de lawfare y de fake news, de construcción de posverdad, porque ha sido acusado de haberse autoasignado una camioneta que era evidencia en un proceso penal llevado a cabo, desarrollado y que terminó con la condena de los acusados en un caso de posesión de drogas. La acusación en su contra ha sido la de haberse autoadjudicado, repito, una camioneta Toyota Hilux cuyas otras características omito por una cuestión de tiempo. Tengo en mi haber los documentos que hablan que sustentan este caso, además de la auditoría practicada por la Corte Suprema de Justicia y la resolución
del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En realidad, este vehículo, esta camioneta, en su momento, estaba en poder de un agente de la Senat. O sea, el depositario judicial era un agente de la Senat. Cuando se convoca a juicio oral y público, en principio no pudo llevarse a cabo el juicio porque el depositario judicial no puso a disposición, como debe ser, como es su obligación legal, no puso a disposición del tribunal la evidencia para que pueda llevarse a cabo el juicio oral y público. A consecuencia de esta situación, el Tribunal de Apelación que entendió en la causa emite el auto interlocutorio número 96 de fecha 3 de mayo de 2018, que en su considerando dice expresamente: resolución auto interlocutorio del Tribunal de Apelaciones, no del juzgado al cual pertenecía el doctor Baicense. Dijo el Tribunal de Apelaciones en el considerando del AI número 96 de fecha 3 de mayo de 2018, cito, leo textualmente: consecuentemente, atenta a las disposiciones del Código Procesal Penal, el cual determina que los bienes secuestrados quedan a cargo del juez penal y que deben ser asegurados y conservados del mejor modo posible, corresponde disponer, dice el Tribunal de Apelaciones, que la camioneta individualizada como camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, color gris, año 2017, con matrícula ABJ479, cita el número de chasis, sea inmediatamente entregada por el depositario judicial, entiéndase un agente de la Senat, al juez de la causa, que era el doctor Baicense, y éste disponga su resguardo en el depósito de evidencias a fin de impedir su deterioro previo inventario de la forma y condiciones en que se recibe el citado vehículo. Esta resolución ahí es de fecha 3 de mayo del 2018. Ordena la entrega de la camioneta al juez de la causa, que era el doctor Baicense. El juez de la causa, el doctor Baicense, en fecha 5 de junio, es decir, casi un mes y algo después, dicta esta resolución: Asunción 5 de junio de 2018, dese cumplimiento a lo resuelto por el auto interlocutorio número 96 de fecha 3 de mayo de 2018, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo penal segunda sala, y en consecuencia ordénase a la Secretaría Nacional Antidrogas, en el plazo perentorio e improrrogable de 2 días, que proceda a la entrega del vehículo individualizado en la resolución respectiva. Este acto de entrega se produce posteriormente y consta un acta en el cual el juez de la causa recibe la camioneta de parte del agente de la Senat. La auditoría de la Corte Suprema de Justicia también, en un párrafo, dice lo siguiente: es importante señalar el último párrafo del exordio de la resolución AI número 96, que copiado textualmente dice: consecuentemente, atenta a las disposiciones del Código Procesal Penal, el cual determina que los bienes secuestrados queden a cargo del juez, y cita textualmente lo que ya leí en su momento. Este es un documento de la auditoría de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, obviamente ratifica, confirma lo que menciona el propio auditado cuando el auditado, el doctor Baicense, es convocado a dar su versión a la auditoría. Dijo lo siguiente: el vehículo en cuestión se encontraba en uso de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, y no en el depósito de la institución. Dicho automotor era evidencia en la causa individualizada tal, etcétera, etcétera. Esta magistratura procedió a resguardar la evidencia de conformidad a lo dispuesto en nuestro Código Ritual en el predio de la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con custodia policial 24 horas
y se encuentra ubicado en las calles Coronel López entre La Gerenza y Profesor Antonio Maidana del barrio Sajonia de esta ciudad. Cabe mencionar que se dio cumplimiento a las obligaciones de resguardar con la conservación y la integridad de la prueba, teniendo en cuenta que el tribunal colegiado ha tenido anteriormente la experiencia de la pérdida íntegra de las mismas y por lo tanto se puso especial cuidado en el resguardo. De todas maneras, el caso llega al jurado de enjuiciamiento de magistrados y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, tomando en cuenta todos estos antecedentes, resolvió ni siquiera absolver, resolvió ni siquiera abrir una causa, abrir una investigación en relación al doctor Vaincese, teniendo en cuenta que los antecedentes son muy claros, muy contundentes. Nunca hubo autoasignación de ninguna evidencia. Lo que ha hecho fue cumplir con una sentencia del Tribunal de Apelaciones. Con estos argumentos, señor presidente, también hay un evento, había recibido un apercibimiento por una resolución que había emitido en una causa penal y bueno, sobre esto hay una situación muy clara, es una cuestión de interpretación, es decir, es factible la interpretación que dio en este caso el juez de la causa, como también se puede tener otra interpretación. Y en este sentido, repito una vez más, que el propio presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el doctor Bogarín, públicamente ha manifestado que por cuestiones de interpretación nadie puede ser sancionado, nadie puede recibir una sanción. Por lo tanto, señor presidente, sus excelencias, con estos argumentos, haciendo estas aclaraciones, repito, en base a documentos oficiales, por la formación académica del doctor Vaincese, por su trayectoria como juez que, repito, ha dictado más de 600 resoluciones, habiendo sido revocadas solamente 4 y no ha tenido ninguna anulación por inconstitucionalidad, solicito su confirmación en el cargo. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Ríos. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a los apreciados colegas, a la doctora Carolina Llanes y a toda la ciudadanía que nos sigue. Por mi parte, presidente, y con el debido respeto de la moción realizada por el colega Víctor Ríos, quiero proponer la designación para el cargo que estamos tratando a Pablino Daniel Barreto Alfonso. Se ha recibido abogado en el año 2003, de notario público en el 2008 y ha concluido la escuela judicial en el 2011. Tiene 22 años de experiencia laboral, habiéndose iniciado como dactilógrafo en el Poder Judicial. Posteriormente se desempeñó como oficial de secretaría, luego como asistente fiscal penal, relator durante 9 años, desde el 2013 hasta el 2021, y actualmente director jurídico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tiene diversos cursos, como el diplomado en dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales sobre lógica y argumentación jurídica y otros cursos de posgrado que omito detallar por razón de tiempo. Gracias, presidente. Gracias, doctor Jiménez Rolón. Habiendo 2 propuestas, vamos a someter a votación. Ya tengo la suya, doctor Víctor Ríos, por el magistrado Vaincese. Doctor Diesel, por el doctor Vaincese. Doctor César Garay, por favor. Por el doctor Vaincese. Doctora Carolina Llanes, perdón, por el doctor Vaincese. A mi tiempo me sumo a la propuesta del doctor Víctor Ríos. El doctor Jiménez Rolón hizo la suya. Y queda el voto del doctor Luis María Benítez Riera. Muchas gracias. También se suma el voto del doctor Víctor Ríos. Entonces, por mayoría, queda confirmado el magistrado Fabián Antonio Vaincese Yafey como juez penal de Asunción. La siguiente terna corresponde al cargo de juez de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno. Los propuestos son el magistrado Arnaldo Ramón Martínez Rosano, el abogado Lucio Alberto Cáceres Aguilera y el abogado Constantino Rodríguez Adorno, a consideración de los ministros. Permiso, presidente. Doctor Benítez Riera. Sí, presidente. Propongo
La confirmatoria en el cargo del juez Arnaldo Ramón Martínez Rosano. Él tiene un doctorado en ciencias jurídicas, abogado, maestría de nivel segundo en argumentación jurídica, título de notario escribano público, didáctica, capacitación en didáctica universitaria, tiene un diplomado en Derecho de los Contratos, diplomado en argumentación jurídica, tiene varias disertaciones, exposiciones. Seguimos con los varios diplomados, 2 diplomados más sobre el derecho judicial, negociación y mediación, las exposiciones, conferencias, cursos, entre otros, señor presidente, señores ministros. También tiene publicaciones, cuaderno de aplicación para jueces de Asunción, derecho de familia, más 249 páginas, la curatela, también fertilización humana asistida y derechos derivados de la misma, nociones conceptuales iniciales, diversas formas de violencia familiar, como así también en cuanto a la experiencia laboral, dactilógrafo del año 2001, actuario en lo civil y comercial 2007, juez de paz 2011, juez de primera instancia 2016, hasta la fecha. Así también tiene docencia universitaria en la Universidad Americana, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Escuela Judicial, todo sobre lo que sería el derecho. Gracias, presidente. Gracias, señores ministros. Esa es mi propuesta. Gracias, señor ministro. A consideración, si hay otra propuesta. Se aprueba. No habiendo otra propuesta, entonces queda confirmado como juez de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno el magistrado Arnaldo Ramón Martínez Rosano. La siguiente terna corresponde a la circunscripción judicial de Central y el cargo es juez de paz de Upacaraí. Los ternados son Cintia Concepción Usher Granado, Natalia Isolina Caballero Ramírez y Marcial Alejandro Malfitano Segovia. A consideración de los señores ministros. Doctor Jiménez Rolón. Gracias, presidente. Quiero proponer para este cargo a Cintia Concepción Usher Granado. Es la que tiene mejor puntuación en la terna. Es abogada desde el año 2008 y concluyó la escuela judicial en el 2013. Tiene 13 años de experiencia y además tiene cursos y diplomados como el vinculado con el crimen organizado, las dinámicas y desafíos interinstitucionales. Desde luego no tiene procesos ni sanciones administrativas, solamente puede desde luego tener este tipo, pero no lo tiene porque ella ejerce la profesión de abogado. Es mi propuesta, presidente. Muchas gracias, señor ministro. A consideración del Pleno. Aprobado, presidente. Se acompaña también, entonces queda designada como jueza de paz de Pacaraí la abogada Cintia Concepción Usher Granado. La siguiente terna también corresponde a la circunscripción de Central y el cargo es agente fiscal para la Fiscalía Zonal de Luque. Los ternados son Sandra Beatriz Ledesma Espinosa, Mario Anielo García Marino y Emilio Daniel Álvarez Maldonado. A consideración de los ministros. Permiso, Adelante, presidente. doctor. En este caso quiero proponer la confirmación de la doctora Sandra Beatriz Ledesma Espinosa. Ella está en el cargo y tiene el mayor puntaje en la terna. De manera que no teniendo quejas o denuncias que puedan tener alguna entidad, no veo ninguna razón para privarla de la carrera en la magistratura. Además, tiene 13 años de experiencia laboral, trabajó en la profesión durante 7 años y está como agente fiscal desde el año 2016. Tiene publicaciones tales como el derecho a voto y la prisión preventiva, mujeres privadas de libertad en el Paraguay, simulación del acto jurídico, la legítima defensa de terceros, alcances
los hechos culposos en el Código Penal paraguayo y otros varios, así como diplomados, que solamente cito algunos para no abusar del tiempo. Por ejemplo, un diplomado en argumentación jurídica, en derecho procesal civil, en derecho procesal penal y otros cursos que abonan su idoneidad para ser confirmada en el cargo. Es mi propuesta, presidente. Muchas gracias, señor ministro. A consideración del Pleno. Se aprueba, presidente. Se acompaña también, por lo tanto, queda confirmada como agente fiscal para la Fiscalía Zonal de Luque la fiscal Sandra Beatriz Ledesma Espinosa. La siguiente terna corresponde a la circunscripción judicial de Itapúa. El cargo es un agente fiscal para delitos ecológicos de Encarnación y los ternados son Raquel Bordón Aguayo, Luis Alberto Caballero Velasco y Richard Gustavo Roa Colmán. A consideración de los ministros. Doctora, por favor. En este caso, hemos convenido con el ministro superintendente César Garay la confirmación de la abogada Raquel Bordón Aguayo. Ella es abogada egresada con mención de honor 1998, Universidad Nacional de Asunción. También es máster en Derecho 2002, Universidad del Norte de Asunción. También ha realizado diplomados en Ciencias Penales 2004, INESI, egresada de la Escuela Judicial, sexta promoción 2006, Consejo de la Magistratura, egresada de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley ILEA San Salvador 2011, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, posgrado en Derecho Penal, Centro de Investigación en Ciencias Sociales René Cassin, Universidad Comunera, posgrado en Metodología para la Evaluación Económica del Daño Ambiental 2015, Centro de Investigación René Cassin. También ha realizado otros cursos de especialización en el ejercicio de las funciones públicas, técnicas de investigación y de actuación en el nuevo Código Penal, planes estratégicos de recursos humanos en instituciones públicas, investigación de blanqueo de capitales, liderazgo y alto gerenciamiento, garantías constitucionales, sistema acusatorio, técnicas de interrogatorio en juicio oral. Ella no tiene procesos ni sanciones administrativas en los órganos disciplinarios respectivos. No obstante, hemos recibido un par de objeciones en relación a su gestión. Hemos verificado minuciosamente cada una de ellas. Tenemos un informe acabado de estas actuaciones y no encontramos irregularidades algunas. Cada una de ellas han sido realizadas en el marco de sus potestades constitucionales y legales y los procesos han culminado conforme los requerimientos planteados. Tiene 27 años de antigüedad en el Ministerio Público. También hemos averiguado con el Consejo de Administración Local de Itapúa y con autoridades del Ministerio Público sobre su desempeño y su honorabilidad y hemos tenido todas noticias positivas en ese sentido. Por eso entendemos que es la persona que debe continuar en el ejercicio del cargo de fiscal de delitos ambientales. Gracias. Muchas gracias, doctora. A consideración del Pleno de la Corte. Gracias. Por lo tanto, queda confirmada como agente fiscal para delitos ecológicos de Encarnación la fiscal Raquel Bordón Aguayo. Queda fijar día de juramento, usualmente lo hacíamos los días jueves. El jueves que viene es festividad, es 8 de diciembre, por lo tanto feriado. Quedaría el viernes 9 o el día lunes 12. Digo lo del lunes 12 porque justamente después de la festividad del 8 todavía hay mucha conmoción en las rutas, hay mucha gente todavía circulando. Pongo a consideración del Pleno Lunes 12. Lunes 12 al mediodía, lunes 12 de diciembre al mediodía. Okay. Y para la siguiente volveremos a la práctica de los jueves tal como habíamos acordado previamente. Me informa el doctor Ramírez Candia que la terna con respecto a la circunscripción judicial de San Pedro pide también que sea tratada. Él se excusa en este momento y pide a su excelencia el doctor Víctor Ríos si puede hacer la propuesta como última terna. Yo había saltado justamente porque el ministro superintendente se estaba ausentando temporalmente, tiene un compromiso en este momento, por lo tanto él se excusó a partir del momento que se retiró. La terna corresponde a agente fiscal penal para la región 12, San Pedro y San Estanislao,
y los propuestos son Federico José María Leguizamón Noguera, María Fátima Montiel Bordenave y Diego Armando Escurra Galeano. Doctor Víctor Ríos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por encargo del señor superintendente, entonces, mocionó la confirmación del doctor Federico José María Leguizamón Noguera. Es el de mayor puntaje en la terna con 511.72 puntos. Ha realizado capacitaciones de actualización en materia de juicio justo, transparencia y anticorrupción, prevención y combate de la falsificación de medicamentos, inspección del lugar del hecho y reconstrucción de los hechos. Egresado de la Escuela Judicial de los programas actualizados de Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, Diplomado en Garantías Constitucionales y Proceso Penal. Inició su carrera en el sistema judicial como servidor del Ministerio Público en el año 2003, pasando por diversos cargos, hasta ser designado agente fiscal, cargo por el cual concursa actualmente y cargo en el cual se plantea su confirmación. Tiene una antigüedad en el Ministerio Público de 19 años de servicio. En cuanto a su desempeño como agente fiscal, según el jurado de enjuiciamiento, no registra sentencias definitivas, pero registra una causa en trámite según la publicación periodística, la lista de los 41 fiscales que votaron en las internas de la ANR, que actualmente se encuentra a las resultas de la investigación preliminar. Además, fue investigado en el marco de 4 causas, y todas estas causas se encuentran a la fecha rechazadas y archivadas y por lo tanto no cuenta con antecedente y en consecuencia se solicita su confirmación en el cargo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. A consideración del Pleno de la Corte. Sí, se acompaña. Se acompaña también, por lo tanto, queda confirmado como agente fiscal penal para la región 12 de San Pedro y San Estanislao el fiscal Federico José María Leguizamón Noguera, para quien también fijamos día y hora de juramento lunes 12 de diciembre del año 2022 al mediodía. Por favor, doctor. A precisar que en el caso de la Fiscalía, Sí. yo no acompaño. Correcto. Nada más que Vamos eso. a dejar Muchas constancia. gracias, presidente. Doctor Muchas Garay, gracias. muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. El tercer punto es la nota presentada el 22 de noviembre por los miembros del Consejo de Administración Judicial de Guairá solicitando cuánto sigue. A. Designar al magistrado Rodolfo Marcelo Ramírez Ortiz, juez penal de garantías de Coronel Martínez, como interino del Juzgado Penal de Garantías del tercer turno, sin perjuicio de sus funciones, y designar al magistrado Héctor Osvaldo Mareco Bataglia, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral, como interino del Juzgado Laboral sin perjuicio de sus funciones. Bienvenido, doctor. Votamos la última terna que me había... El pedido cuenta con el visto bueno del ministro superintendente, doctor Luis María Benítez Riera, a consideración del Pleno. Sí, se acompaña. Se acompaña. Se aprueba también, por lo tanto, resolvemos en ese sentido. Sí. El punto cuarto es la nota número 18.569, presentada el 24 de noviembre del 2022 por los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá, solicitando sean dejadas sin efecto de las designaciones interinas en los juzgados penales de sentencia número 1, 2 y 9, en atención a la designación de nuevos magistrados. Cuenta también con la providencia del ministro superintendente, profesor doctor Luis María Benítez Riera, a consideración de los ministros. Sí, será aprobado. Aprobado también. El quinto punto, oficios presentados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según se detalla a continuación. Oficio número 719, por el que se comunica la sentencia definitiva número 25 del 6 de septiembre del 2022, que resolvió absolver al agente fiscal de la unidad número 2 de Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este, abogada Emilce Ovelar Rodríguez. Propongo tomar nota de esta comunicación. El oficio número 722, por el que se comunica la SD número 19 del 2 de agosto del 2022, por la cual se resolvió apercibir al juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Villa Ayes, circunscripción judicial de Presidente Ayes, abogado Carlos Alberto Lescano. Permiso, presidente. Adelante, doctor. Una precisión en puridad. Él es magistrado en la circunscripción judicial Boquerón. Él está en condición interino ahí. Gracias, doctor.
por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones. Propongo también tomar nota de la presente comunicación. Así es. Y el tercer oficio es el número 724, por la cual se comunica la sentencia definitiva 24 del 30 de agosto del 2022, por la cual se resolvió absolver al juez penal de garantía, a la jueza penal de garantía de la ciudad de Lambaré, circunscripción judicial de Central, abogada Isabel Bracho. Propongo también tomar nota de esta comunicación. Tal cual. Muchas gracias. El sexto punto del orden del día es la nota del 21, presentada el 21 de noviembre del 2022 por el senador Óscar Salomón, presidente del Congreso de la Nación, comunicando que por resolución número 1 del 15 de noviembre del año en curso fue designado el abogado Edgar Osvaldo Vázquez Servín como representante del Poder Legislativo ante el órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4288/2011. Propongo también tomar nota de la presente comunicación. La siguiente es la nota número 17.648, presentada el 11 de noviembre del 2022 por la abogada y notaria Lourdes González, quien es la directora general de los registros públicos, solicitando la extensión de la vigencia de las acordadas número 1575/21 y 1653/22, que autorizan la prestación de servicios en el turno tarde por parte de determinadas oficinas registrales, tanto del registro inmobiliario como no inmobiliario, por el término de 6 meses más, con fundamento en los resultados positivos obtenidos en la expedición de documentos luego de la pandemia. Creo que es una mejora en la prestación del servicio, por lo tanto propongo la aprobación. Muchas gracias, queda aprobada esta extensión por 6 meses más. El octavo punto del orden del día es la nota presentada el 17 de noviembre del 2022 por los miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caazapá, elevando la solicitud de autorización para la realización del concurso de expresión artística en alusión al lema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023 a ser desarrollado en el marco del programa de justicia restaurativa. Cuenta con el visto bueno del ministro superintendente, profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, a consideración de los señores ministros. Se aprueba. Queda aprobado también. El noveno punto del orden del día corresponde a Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1, propuestas de contratos y nombramientos para su aprobación, a consideración de los ministros. Se aprueba. Muchas gracias. El siguiente punto son las resoluciones 2453 y 2454, ambas del 17 de noviembre del 2022 para su ratificación. Ratificado. Muchas gracias. La resolución 2484 del 28 de noviembre del 2022 para su ratificación a consideración de los ministros. Ratifica. Muchas gracias. El 10º punto, Consejo de Superintendencia, Secretaría número 2. El primer punto, la Providencia número 191, presentada el 25 de noviembre, elevando el proyecto de transferencia de créditos y modificación de cuotas de ingresos y gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales, por un monto total de 3.775.611.076 guaraníes, elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas para su aprobación a consideración de los ministros. Se aprueba. Se aprueba también. La Providencia 192, presentada el 28 de noviembre, elevando el proyecto de transferencia de créditos y modificación de cuotas de gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales, por un monto total de guaraníes 2.658.400.000, elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas para su aprobación, a consideración del Pleno. Se aprueba. Queda aprobado. La Providencia 193, presentada el 28 de noviembre, elevando el proyecto de transferencia de créditos y modificación de cuotas de gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales, por un monto total de 1.070.825.433 guaraníes, elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas para su aprobación, a consideración de los ministros. Se aprueba. Muchas gracias. La resolución 351 del 23 de noviembre del 2022, por la que declara desierto el llamado a licitación pública PAC 62/22, consultoría para la fiscalización
de obras del edificio C. Testanova, Oficinas de Apoyo, CSJ ad referéndum plurianual para su ratificación. A consideración del Pleno. Se ratifica. Queda ratificado. La resolución 352 del 23 de noviembre del 2022, por la que se aprueba el procedimiento de selección de inmueble y se adjudica el llamado alocación de inmueble determinado PAC 41/22, alquiler de inmueble para sede de oficina distrital de San Estanislao y de la oficina regional de San Juan Bautista Misiones, determinado plurianual para su ratificación. A consideración. Se Muchas gracias. ratifica. La resolución 353 del 23 de noviembre, por la que se aprueba el procedimiento de selección de inmueble y se adjudica el llamado locación de inmueble determinado PAC 64/22, locación de inmueble para dependencias jurisdiccionales y de apoyo de la circunscripción judicial de Presidente Hayes, determinado plurianual ad referéndum para su ratificación. Se ratifica. Queda ratificado. Resolución 354 del 23 de noviembre, por la que se adjudica el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC 57, actualización tecnológica para la central telefónica de la Dirección General de Registros Públicos, a referéndum para su ratificación. Ratificado. Se ratifica. Resolución 355 del 23 de noviembre del 2022, por la que se declara desierto el llamado a contratación directa PAC 63/22, adquisición de sillones ejecutivos, contrato abierto plurianual al referéndum para su ratificación. Se ratifica. Queda ratificado. Resolución 356 del 23 de noviembre del 22, por la que se adjudica el llamado a contratación directa PAC 33/22, mantenimiento de estantes metálicos, contrato abierto plurianual, tercer llamado para su ratificación. Se ratifica. Queda ratificado. 11º punto, nota con mesa de entrada 18.728, presentada el 28 de noviembre de 2022 por el abogado Armando Óscar Soria Valenzuela, solicitando sea reconsiderada la decisión del Pleno de no confirmarlo en el cargo de juez de paz de Natalio, conforme a los fundamentos expresados en su nota, que fue debidamente circularizada a todos los gabinetes de los señores ministros y que han tenido, según referencias que me hicieron, oportunidad de estudiar pormenorizadamente estos fundamentos. A consideración del Pleno, por favor. Se ratifica la resolución. Se rechaza. Correcto. ¿Alguien quiere explicar los fundamentos? Tenemos acá la copia nuevamente. Adelante, por favor, doctor. Presidente, yo propongo que no se haga lugar al pedido de reconsideración que estamos tratando, dado que todas las fundamentaciones en las que se basa ya fueron consideradas previamente a la adopción de la resolución que ahora se cuestiona. Y sabemos todos que un recurso de reconsideración tiene cabida cuando se agregan elementos de juicio nuevos, no considerados, y esto no se da en esta situación porque nos consta a todos que hemos tratado todos estos puntos y hemos tomado la decisión con arreglo a las facultades legales correspondientes. No hay un apartamiento de ningún tipo de la normativa y consecuentemente propongo que no se haga lugar lo solicitado. Gracias, señor ministro. Doctor Víctor Ríos, por favor. Para secundar la propuesta de su excelencia el doctor Eugenio Jiménez Rolón, y hay que recordar que en el momento de plantear la discontinuidad, la no confirmación, la señora superintendenta ha explicado los motivos, ha fundamentado, ha argumentado, y el Pleno entendió que son argumentos razonables, comprobables, y en consecuencia creo que corresponde y acompaño el planteamiento del ministro Jiménez Rolón. Muchas gracias. Gracias, doctor. A consideración del Pleno. Se acompaña. Muchas gracias. Por lo tanto, queda rechazada la solicitud de reconsideración planteada por el abogado Armando Óscar Soria Valenzuela con respecto a la decisión del Pleno de no confirmarlo en el cargo de juez de paz de Natalio. La siguiente es la nota con mesa de entrada 18.792, presentada también el 28 de noviembre del 2022
por la abogada Rafaela Marisol Fernández Sanabria, solicitando sea reconsiderada la decisión del Pleno de no confirmar en el cargo de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia y penal de la adolescencia de Pozo Colorado, conforme a los fundamentos expresados en su nota, que también fue circularizada a todos los gabinetes de los ministros que han tenido ocasión de estudiar pormenorizadamente. A consideración de los señores ministros. Doctor Garay, por favor. Gracias. Más que fundamentos, lo que se lee en esa presentación son autoelogios de la presunta labor desplegada por la recurrente. Aquí el Pleno, en potestades constitucionales, ha considerado y resuelto su no confirmación basándose en hechos incluso notorios en cuanto hace al desempeño, y suscribiendo los fundamentos de los ministros que me han precedido al tratar el recurso anterior de reconsideración, no está por completo huérfano ese escrito de hechos que puedan resultar novedosos para el Pleno en esta ocasión. En igual sentido se ha demostrado, ¿verdad?, en lo que hace a la no pertinencia ni viabilidad y en base a ello el Pleno por unanimidad ha resuelto la decisión que ahora es recurrida, por completo huérfana de alguna motivación siquiera que pueda ser atendida en esta ocasión. Hay otras cuestiones más, ¿verdad?, que esas cuestiones son en realidad son fundamentos, motivaciones, etcétera, pero es suficiente ante la presentación que estamos aquí atendiendo y que nos ocupa. Entonces, salvo mejor parecer del Pleno, no hay ninguna, digamos, asidero jurídico como para atender el recurso. Salvo mejor parecer. Gracias. Gracias, doctor Garay. A consideración de los ministros. Se acompaña la fundamentación del doctor Garay también, por lo tanto queda rechazada la reconsideración presentada por la abogada Rafaela Marisol Fernández Sanabria contra la decisión del Pleno de no confirmar en el cargo de juez de primera instancia de la niñez y la adolescencia y penal de la adolescencia de Pozo Colorado. El siguiente punto del orden del día es el memorando número 26, presentado el 28 de noviembre de 2022 por la magistrada Andrea Vera Aldana, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal, elevando el informe técnico sobre el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la Ley 5.162/14, Código de Ejecución Penal para la República del Paraguay. Esto viene a colación de un pedido de informe que había presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, consistente en el análisis de estas modificaciones propuestas. Este Pleno había girado a la Oficina Técnica para la elaboración del estudio pormenorizado y nos devuelve la Oficina Técnica con los comentarios correspondientes a este respecto. Por lo tanto, concedo el uso de la palabra a efectos de opinar al respecto. Sí. Doctora Carolina Llanos. Sí, gracias, presidente. En efecto, esto fue remitido a la mesa de trabajo de ejecución penal de la Oficina Técnica Penal, o sea, magistrados del fuero de ejecución se interiorizaron sobre la propuesta de modificación del Código de Ejecución Penal y han elaborado una serie de consideraciones al respecto. Entonces, a los efectos de cumplir con el pedido de la Cámara de Diputados, nosotros hemos elevado esto a través de Secretaría General para que en este sentido se conteste la nota. Gracias. Correcto. A consideración de los ministros para contestar la nota de conformidad a la respuesta dada por la Oficina Técnica.
Muy bien, procederemos en ese sentido. El último punto del orden del día indica asuntos varios a consideración del Pleno de la Corte. Si algún ministro quiere hacer uso de la palabra, doctor Diesel, por favor. Ministros, quiero señalar que el día de mañana, 1 de diciembre, se cumple un año más de la fundación de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Así que, dada esta situación, quiero enviar mis felicitaciones a las autoridades judiciales, políticas y a todos los ciudadanos de Pedro Juan Caballero. Es todo, presidente. Muchas gracias. La terraza del país. Doctor Luis María Benítez Riera. A conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una nota remitida por la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Ñembucú, abogada Graciela Elena Candia Fretes, que tiene el honor de dirigirse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para hacer saber que tenemos, ¿verdad?, que a la fecha la octava Circunscripción Judicial de la República posee los 16 distritos inmuebles propios, por lo que a la fecha se abona en concepto de alquiler por asiento del Juzgado de Paz la suma de 4.800.000 guaraníes. Tenemos en Pilar, construido por la Corte Suprema de Justicia, Isla Ombú, construido por la Corte Suprema, Desmochado igualmente, San Juan Bautista también, Alberdi también, Villa Oliva, construido por autogestión, Mayor Martínez, construido por autogestión, Humaitá por autogestión, Cerrito por autogestión, Laureles, construido por la Corte Suprema de Justicia, Guasucuá, tenemos predio propio donado a la Corte, Tacuaras, previo donado a la Corte, Villalbín, igualmente donación, Paso de Patria, previo donado a la Corte Suprema, General Díaz, en igual sentido, y en Villafranca, en construcción por autogestión. Así también se eleva al Pleno de la Corte y se hará entrega en Secretaría General los 2 ejemplares originales del plano georreferenciado e informe pericial y un CD correspondiente a la futura sede del Juzgado de Paz de Tacuara, elaborado por el licenciado Eduardo del Puerto a sus efectos, igualmente de Humaitá, igualmente de Mayor Martínez, General Díaz, Laureles, San Juan Bautista, Paso de Patria, entre otros. Y algo muy interesante, señores miembros del Pleno, que también me había enviado, ¿verdad?, por decir así, se había encontrado, por llamarlo así, ¿verdad?, que en el pueblo de Villalbín, ¿verdad?, hubo una donación a título gratuito a favor del Poder Judicial para asiento del Juzgado de Paz de esa localidad, que tiene y posee en Desmochado hoy Villalbín, que fue ya en fecha del año 1983, ¿verdad? En esa época estaba presente en el acto el director administrativo de la Corte, era el señor Hugo Vidovich Morales, y lógicamente nosotros ahora con esto que hemos, por decirlo así, se ha investigado y se ha encontrado, vamos a proceder también a utilizar ese predio. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ministros. Gracias, ministro Benítez Riera. La palabra, doctor Víctor Ríos, por favor. Sí, presidente, para mencionar un acontecimiento realmente de notable trascendencia que vivimos 2 días en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial de nuestro país, con la presencia del señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, un destacado jurista y magistrado de nacionalidad uruguaya que hoy preside esta Corte Regional del Sistema Interamericano. Hemos participado de los eventos y creo que es importante mencionar, presidente, el fuerte valor simbólico que tiene para el Paraguay la presencia del presidente de la Corte Interamericana, y por algunos acontecimientos que usted ha mencionado en su discurso, presidente, que el Paraguay apenas inicia el proceso de transición de la primera ley que aprueba el Parlamento en transición democrática, ha sido la Ley 1, obviamente, que ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, que
que lo haya mencionado el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido de un valor histórico fundamental. Al mismo tiempo, eso que se mencionó en su momento también, que es la primera vez que la Corte Interamericana sesionó fuera de su sede, lo hizo aquí en nuestro país. Es decir, hay un compromiso muy fuerte del Poder Judicial paraguayo con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Y quiero destacar algunas líneas fundamentales que ha ratificado el señor presidente en cuanto al sistema interamericano y su vinculación con los poderes judiciales de los estados parte del Pacto de San José de Costa Rica y de otros pactos de protección a los derechos humanos. Esto de que los jueces nacionales, en definitiva, también somos al mismo tiempo jueces del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que debemos realizar permanentemente como actividad cotidiana, diaria, el llamado control de convencionalidad, para que se cumpla efectivamente estos pactos que forman parte de nuestro derecho interno y la necesidad, y nuevas líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana que apunta a la protección de sectores vulnerabilizados de las distintas sociedades. Y finalmente, me pareció muy importante e ilustrativo lo que mencionó el presidente de la Corte Interamericana, cuando comentó que inclusive hay un país que no forma parte del pacto, que es Trinidad y Tobago, y donde existe el Consejo de la Reina, Consejo del Rey de ahora, bueno, estas monarquías europeas que sobreviven, pero bueno, el Consejo del Rey de Trinidad y Tobago ha tomado como referencia, como estándar para las decisiones judiciales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Me parece muy importante, señor presidente, porque estamos acostumbrados a que las grandes líneas de pensamiento, las grandes teorías jurídicas, las líneas jurisprudenciales, los estudios, la vanguardia en el pensamiento, y obviamente esto incluye al pensamiento jurídico, venga de Europa. En este caso es el sistema interamericano, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está marcando una línea de vanguardia en ese sentido y ha reconocido la labor de la Corte Suprema del Poder Judicial en el sentido de fortalecer este sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Estos comentarios me permito realizar, señor presidente, sus excelencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Ríos. Sí, por favor. Nobleza obliga felicitar a la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema, acá al ministro Ramírez, que presentó un material muy interesante. De derechos humanos. ¿Yo qué dije? Recursos. De derechos humanos, perdón, derechos humanos. Y el material presentado también por las chicas que trabajan en esa dirección, muy ilustrativo y va a ser muy útil para nuestra labor diaria. Entonces también van ya las felicitaciones a los compañeros de la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias, doctor Ríos. ¿Algún otro miembro? Doctor César Garay, por favor. Ya, presidente, es necesario y pertinente referir con moderación, prudencia, lo acaecido en el día de ayer. Esta magistratura se hallaba de visita oficial en cumplimiento pleno de labores institucionales, porque es de público conocimiento la desventura, situación penosa que afligió a la circunscripción judicial Boquerón, en la cual varias personas fueron excluidas. Reitero porque es importante. Decía al comienzo, ahora cambió aquí la vitrola. Es necesario y pertinente hacer referencia a la decisión de ayer para que se sepa con veracidad lo acaecido.
nosotros estábamos en visita oficial y en cumplimiento pleno de labores institucionales en la circunscripción judicial Boquerón, en la cual, siempre digo y lo voy a repetir, el infortunio se enamoró, como decía don Augusto Rojas Bastos, refiriéndose al país. Las penurias, vicisitudes y hasta calamidades que han sucedido allá convergieron en la destitución y no continuidad de varias personas que se desempeñaban en aquella circunscripción. En los últimos días, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha designado a personas para ejercer las magistraturas que estaban vacantes, comenzando por el Tribunal de Apelación. No solo la pertinencia, sino que también la ineludible situación de acompañar a quienes asumían a partir del inicio de sus gestiones como magistradas y como magistrados fue el motivo más que razonable por el cual no fue posible, materialmente hablando, porque me encontraba a considerable distancia, retornando a la ciudad capital para asistir con normalidad a esta sesión. Alguna voz referencial me decía que hoy se estaría tratando lo que ayer resolvió el Pleno, en horas de la tarde. Anticipo que suscribo la decisión del Pleno con algunas precisiones semánticas y también idiomáticas, rectificando, por ejemplo, el verbo pedir por de instar. Argumentos sobran y hasta desbordan, ¿verdad? Precisamente por el contenido de ese instrumento. Si bien no estuve al momento, lo leí esta mañana, anoche arribamos muy tarde, para más datos, a las 22:15 cruzamos el puente. Las distancias son muy grandes y reitero que no tengo ningún reparo en suscribir con las precisiones que acabo de formular. Y recordando que ha sido la posición invariable de esta magistratura, tanto lo que allí se lee como la actitud, incluso en lo personal con el destinatario de esa decisión. Entonces, a fin de no alentar ningún tipo de suposiciones o fantasías o, en fin, hasta malicias, mendacidades, hago esta reflexión en voz alta a varios apreciados ministros que están acá y también Carolina. Sé que habían consultado como es de rigor, ¿verdad? Habían consultado acerca de mi presencia y recibieron las explicaciones pertinentes. No es necesario nombrarlo porque cada uno saben y conocen que ha sido así. Sí, también no es ninguna descalificación ni mucho menos, pero en el gabinete nuestro no llegó. Hoy pregunté esta mañana si había alguna nota o alguna invitación por escrito
y me dicen, me informaron que no había llegado. Pero en mira a la institucionalidad del Poder Judicial, reitero, formulo esta explicación para que no se vaya a suponer mentalmente que hay alguna actitud dubitativa que nunca hubo, y reitero, la coherencia ha sido en línea constante de navegación con el norte magnético con respecto al destinatario de la nota. Así que eso debo yo, en consideración y respeto a la opinión pública y al sistema de justicia, hacer esta precisión, como hice hace un momento con la anuencia del presidente con respecto a una designación que se hizo en determinada fiscalía. Entonces, expreso la razón por la cual no fue posible acompañar a la reunión, aquí a la sesión, y con la determinación consecuente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Garay. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Muy bien, no habiendo otro punto que tratar, damos por concluida la plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al día miércoles 30 de noviembre del 2022. Muchas gracias, doctora Carolina Llanes. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias al secretario Alex Almada. Y un saludo cordial a la ciudadanía que acompañó esta transmisión. Muy buenos días.